Bueno, habíamos quedado de comenzar con unas charlas sobre tecnología básica y vamos a comenzar hoy a hablar de discos duros. Así que vamos a darle chance ahí a un par de amigos que se conecten. Vamos a darle chance ahí a un par de amigos que se conecten. Bien, vamos a iniciar una charla básica sobre discos duros, porque alguien ahí quiere que hablemos sobre SCSI y sobre TCP/IP, pero bueno, antes de llegar a lo complejo hay que comenzar por lo más elemental. Entonces, los discos duros sabemos que son dispositivos de almacenamiento, pero hay que ver cómo se da ese almacenamiento. Bien, los discos duros, como ustedes saben, han tenido una evolución constante en el tiempo y ha venido, a medida que los procesadores han venido evolucionando, entonces las tecnologías de los discos duros han venido evolucionando. Entonces, tenemos discos duros que comenzaron con FM, MFM, RLL, ESDI, SCSI, y aquí en los SCSI, entonces, ¿cuáles eran los más conocidos? El SCSI 1, el SCSI 2, el Ultra Wide, ¿verdad? El Ultra Wide, los Fiber Channels y algo maravilloso que ocurrió aquí con SCSI fueron los RAID. Entonces, con los RAID pudimos tener RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego podíamos tener RAIDs anidados, 0, ¿verdad? 1 y luego aparecieron RAID de tercer nivel, ¿verdad? RAID de tercer nivel donde podíamos anidar 100, por ejemplo, etcétera. Es decir, han venido evolucionando. En el último tiempo aparecieron los IDE, y en los discos IDE aparecieron, por ejemplo, los PIO, y en PIO apareció el PIO 0, el PIO 1, el PIO 2, el PIO 3 y el PIO 4. PIO significa Programmable Input Output. Después de esto, la evolución fue UDMA, que es Ultra Direct Memory Access, que apareció en 33, 66, 100 y 133 MHz. Esa fue la evolución. Ahora, en el IDE apareció lo que es el EIDE, ¿verdad? En el EIDE, y
Dentro del EID, entonces, aparte del UDMA, que ya es EID, aparece el SATA, ¿verdad? El SATA que es serial ATA y el UDMA 33, 66 de 100, 133 y 166, que esto era PATA, que es paralel ATA. Entonces, más o menos esa fue la evolución que se ha venido dando. Entonces, desde los discos FM, frecuencia modulada, desde MFM, modulación, Modify Frequency Modulation, o modulación por modificación de la frecuencia. Luego apareció los RLL, que son los Round Length Limited, o discos duros de carrera de longitud limitada. Después aparecieron los SD, que SD era una tecnología propietaria de IBM, y esta tecnología solo fue usada en IBM. Luego aparecieron los SCSI, pero la tecnología ha sido SCSI porque adicionalmente al disco duro se ocupa una controladora, así como MFM y RLL y SD que se ocupan controladoras. Luego apareció IDE y el EIDE, que fue una gran ventaja que ha tenido, porque ya sabemos que el IDE, la controladora, viene integrada en la motherboard, y eso ha hecho entonces que el desarrollo y la utilización de los discos duros fuera rápido y de bajo costo. Entonces es por eso que hoy en día todas las computadoras que estamos usando básicamente son EIDE, o ya sea PATA o SATA. Y hoy en día la tendencia es usar todo SATA porque el SATA ha duplicado o ha mejorado todo lo que es el tema de transferencia de datos, así como el throughput, es decir, la tasa de transferencia de datos que podemos obtener, que son muy elevadas. En disco duro UDMA, lo máximo que podíamos tener eran 166 megabits por segundo, y en SATA está muy arriba de eso hoy en día. Bien, luego con los RAID, ¿verdad? Que son arreglos redundantes de discos. Ya dimos entonces que es desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. El 0 es lo que se llama stripping, el 1 que es el mirror, el 2, el 3 y el 4 no se usaron comercialmente, el 5 es un disco duro, es un arreglo con paridad, y el 6 básicamente es el mismo 5, solo que con doble paridad, ¿verdad? Aquí vamos a ocupar 3 discos duros y en el 6 vamos a ocupar 3 discos duros, pero 4 discos duros, pero podemos hacer arreglo 6 a nivel de 3 discos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que va a variar, digamos, el porcentaje del disco duro que vamos a usar, que puede ser entre el 20 o el 25%, dependiendo el algoritmo o la controladora que se esté usando. Pero la diferencia básica, aparte de la doble paridad, es el porcentaje de disco duro que vamos a usar para esa paridad, ¿verdad? Entonces, más o menos así es. Entonces, en el arreglo cero, yo puedo tener 3 discos duros, 1, 2, 3 discos duros, y estos son de 10 gigas. Entonces el total que yo voy a tener aquí son 30 gigabytes. Yo ahí lo voy a sumar, pero no voy a tener respaldo. En el caso, del RAID 0, en el caso del RAID 1, si yo tengo 10 gigas aquí, 10 gigas, entonces este va a ser espejo del otro y viceversa. Entonces aquí el tamaño va a ser 10 gigas. Es decir, lo que se escribe aquí está aquí, y lo que se escribe aquí, entonces está en este disco duro. Entonces a este se le llama mirror. Y en el stripping, en el RAID 5, si yo tengo 3 discos de gigas, por decir algo, entonces esto serían 30 gigas. A esto le voy a rebajar más o menos el 20% de 30 gigas, entonces esto me quedaría como en 24 gigas. Los otros 6 gigas básicamente son paridad. En el RAID 5, ¿verdad? Como es paridad doble, si yo tengo 3 discos de 10 gigas, entonces esto sería 30 gigas, pero como es paridad doble, normalmente esto más o menos
mandar en el 25% por ahí. Entonces el 25% de 30 gigas, que es la cuarta parte, entonces esto me quedaría como en 22.5 gigas, por decir así. Esa es la diferencia básica. Luego tenemos los arreglos anidados, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Si es el 0, aquí lo subo y aquí lo pongo en espejo. Si es 1, 0, entonces lo pongo en espejo y en el otro lo subo. Más o menos esa es la lógica de, más o menos esa es la lógica de los discos duros ahí en ese tema, ¿verdad? Bien, también hay que conocer algunas cosas de los discos duros. Los discos duros magnéticos, pero estamos hablando hoy magnéticos, no estamos hablando nada de SSD. Los discos duros magnéticos están divididos en pistas o sectores concéntricos. Se llaman concéntricos porque parte del centro y estos se dividen en, en unas líneas que van de lado a lado, ¿verdad? Que serían entonces pistas y sectores. De la intersección de las pistas y sectores, entonces nace algo que se llama un sector. De la intersección de las pistas y sectores, de la intersección de las pistas con los sectores, nace algo entonces que se llama un clúster, perdón. Y en un clúster nosotros podemos grabar 512 bytes. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos hacer algo que se llama geometría del disco duro. Entonces, la geometría del disco duro va a estar compuesta por los cilindros, por las cabezas y los sectores, ¿verdad? Sus siglas en inglés, cylinder, head y sector. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un disco de 1024 cilindros por 16 sectores, por 16 cabezas, por 63 sectores, y esto yo lo multiplico por 512 bytes que caben en un clúster, este disco duro básicamente son 528 megabytes. Y esto es la primera regla o la primera configuración que se utilizó en los BIOS de las computadoras IBM PC allá por 1980-81. Entonces aquí donde se tenía la limitante de los 24 cilindros y no podíamos tener arriba de 528 megabytes. Para resolver esto, entonces los fabricantes de BIOS tuvieron que hacer otra técnica que se llama LARCH o LBA, y ya sabemos que LBA significa Logical Block Addressing, y con esto entonces eso rompe la frontera de los 1024 cilindros y por consiguiente podríamos tener arriba de los 528 megabytes. ¿Ok? 528 megabytes. Bien, luego de eso, entonces sabemos que el disco duro de nuevo está dividido en pistas concéntricas y esto está dividido en pedacitos y que de la intersección del cilindro, ¿verdad? Del cilindro y los sectores nacen los clústeres y entonces aquí va a haber uno sumamente importante que se llama MBR, que significa Master Boot Record, que es lo que conoce como MBR. El MBR no es más que el sector de arranque de las computadoras, aquí es donde se coloca el FAT o el NTFS o donde se coloca el sector principal, el sector 0, donde el sistema operativo va a arrancar. Normalmente esto está en el 001 CHS, es decir, en el cilindro 0, cabeza 0, sector 1. Sector 1. Después de esto, es importante que los discos duros tienen técnicas de codificación de datos, etcétera, ¿verdad? Como PMR o CMR, ¿verdad? Que son la grabación magnética, la grabación magnética perpendicular y la grabación magnética convencional. La grabación magnética perpendicular y la grabación magnética convencional. Hoy en día tenemos discos duros que van arriba de 2.2 teras. Entonces, con el BIOS se vuelve complicado manejar discos duros arriba de 2.2 teras. Es por eso que en los discos duros, en las computadoras nuevas,
viene una tecnología que se llama UEFI, y con UEFI, que es la versión, digamos, mejorada, por decirlo así, del BIOS, que va a ser la que va a reemplazar básicamente por BIOS, que es una iniciativa de Intel, ¿verdad? Ya nosotros aquí podemos manejar arriba de 2.2 terabytes. Es decir, si usted está trabajando, por ejemplo, con Windows 7 y usted compra un disco de 3 terabytes, va a ver que no va a poder manejar más de 2.2 terabytes. Para eso, va a tener que irse al tema de particiones y manejar el disco duro con Git, GUID, y ahí va a encontrar las opciones de GPT, y con GPT entonces va a poder hacer las particiones para discos duros arriba de 2.2 terabytes. Eso tiene que ver porque en los nuevos BIOS que vienen con LBA, con Logical Block Addressing, ya viene listo para reemplazar a MBR, y por consiguiente vamos a poder usar mucho más particiones, un promedio de 128 particiones. Pero lo importante en esto es que ya acá nosotros vamos a poder utilizar discos duros arriba de 2.2 teras. Entonces recuérdese que si quiere usar arriba de 2.2 terabytes, no lo va a poder hacer con el particionamiento normal. En el caso de Windows, va a tener que irse al manejo de discos duros y buscar Git y las opciones de GPT, ¿verdad? Las opciones de GPT. Bien, entonces, con los discos duros hemos tenido una evolución fuerte. A medida que los procesadores han ido evolucionando, ocupamos de throughput mucho más fuertes, Entonces hemos venido de MFM, RLL, SD, SCSI, estamos en SATA a nivel de computadoras de escritorio y portátiles. Sabemos que hay en los discos mecánicos, los podemos clasificar de varias, para poder medirlos, podemos, por ejemplo, clasificarlos unidades de medición, digamos. Una de las unidades de medición de los discos duros mecánicos son los milisegundos. Nosotros no deberíamos de comprar discos duros con velocidades arriba de 11 milisegundos. Por ejemplo, si es una portátil, debería estar a 5.400 revoluciones por minuto. Si es una computadora de escritorio, a 7.200 revoluciones por minuto. Y si es un servidor, las revoluciones deberían de andar en 11.000 revoluciones o 15.000 revoluciones por minuto, lo que se conoce como 11K o 15K. A medida que la revolución es más alta, entonces los milisegundos van a ser menores. ¿Qué son esos milisegundos? Eso se conoce como access time o tiempo de acceso. ¿Qué es el tiempo de acceso? Es el tiempo promedio que tarda el disco duro entre la petición de lectura del dato y que se entregue. Los discos duros hoy en día traen memorias en su tarjeta electrónica, y esa memoria básicamente se utiliza como una especie de caché, pero realmente en los discos duros se va a definir como un buffer, ¿no? Como un buffer, como un buffer, como un buffer. El concepto, el concepto no es de memoria caché, sino más bien es como un buffer, como una memoria temporal. Entonces, en este sentido, hay que tener cuidado si ustedes les van a dar un formato bajo nivel, porque si le dan un formato bajo nivel, lo mejor es hacerlo con un disk manager que sea desarrollado por el fabricante del disco duro. Si ustedes hacen un formato a bajo nivel, que es un formato a nivel electrónico, cuando él quiera accesar a la controladora, lo primero que se va a quemar es la memoria de buffer que está ahí, que ya les expliqué como una memoria de caché. ¿Por qué se pone esta memoria? Porque ocupamos que las ráfagas de datos sean altas para que cuando el procesador pida los datos, se los entreguemos. Recuerden que la arquitectura de John von Neumann, una de las primeras reglas que dice es que para que los datos se ejecuten deben de estar en la memoria, ¿no? En la memoria RAM. Datos de instrucciones deben estar en la memoria RAM. Entonces, si nosotros no tenemos discos duros, el rendimiento de las computadoras va a ser muy bajo. Entonces, ocupamos que los discos duros hoy en día, ya dijimos, que ocupamos que las revoluciones sean altas para que los milisegundos sean bajos, y ocupamos que traigan memoria caché buffer para que el throughput o las ráfagas de datos que le podamos mandar al procesador sean muy altos. Eso a nivel de memoria de discos duros mecánicos, con los que estamos hablando ahora. ¿Cómo se hace la grabación en los discos duros? Ya dijimos que se utilizan técnicas
PMR, CMR o técnicas como Manchester lineal, etcétera. Pero básicamente, los discos duros, básicamente ellos son, si ustedes los destapan, ahí lo que hay es un pedazo de metal cilíndrico, ¿verdad? Entonces, eso está cubierto por un material ferromagnético. ¿Qué significa? Que es metal, es hierro, ferro, de ferrum, de FE, ferrum, de hierro. Entonces, entonces, es un material muy sensible. Entonces, los discos duros tienen aquí unas cabezas de lectura y escritura. Y en la punta, en las cabezas, ahí lo que hay es una bobina. Es decir, entonces le aplicamos electricidad, pero en la cabeza lo que hay es una bobina. Entonces, la bobina lo que ocurre es que el campo eléctrico lo convierte a campo magnético. El plato del disco duro, eh, está cubierto por una capa ferromagnética, de metal ferromagnético, lo que hace es alinear los campos magnéticos. Recuerden que los campos magnéticos son dos, polo norte y polo sur. Normalmente estos campos magnéticos están desalineados, están en diferentes sentidos. Están así, están en todos sentidos. Están en todos sentidos. Entonces, las cabezas de lectura y escritura lo que hacen es alinear los campos magnéticos y alineándolo para un extremo están en 0 y alineándolo para el otro extremo está en 1, de tal forma que cuando la cabeza está girando, entonces la cabeza de lectura y escritura, que en un momento utilizó la corriente del voltaje para generar campos magnéticos, cuando está rotando el disco duro, hace la operación inversa. Ve la variación del campo magnético y eso lo convierte a voltaje o corriente. Y de esta forma sabemos si eso es un 0 o es un 1. Hay diferentes codificaciones, como les dije, Manchester lineal, PMR, CMR, NZR, etc. Hay cualquier tecnología de codificación de datos, ¿verdad? Más o menos así viene funcionando el tema de los discos duros. Entonces ya dijimos que ha habido una evolución, discos duros MFM, MFM, FM, MFM, RLL, SD, SCOSE, IDE. En los IDE, PATA y SATA. En los PATA, PIO 0, 1, 2, 3, 4 y en los UDMA 33, 66, 100 y 133, 166. Y en los nuevos SATA, que sabemos que son de alta capacidad, arriba de gigas por segundo, también ya nos permiten hacer mínimo arreglo 0 y arreglo 1. En los discos SATA, en las motherboard, hoy mínimo traen para 4 puertos SATA. Entonces nos permiten hacer arreglos de nivel 0 y arreglos de nivel 1. ¿Cuál es el problema? Que no son arreglos de alto performance, alto rendimiento. Si queremos hacer arreglos de discos duros de alto performance, hay que utilizar discos duros SCSI, Ultra Wide, LVD, Fiber Channel, o hoy lo que está de moda que es SCSI sobre TCP/IP. Pero eso lo vamos a abordar en otro tema porque la idea hoy era arrancar con el tema de los discos duros. Ya les expliqué lo que es la geometría del disco duro. La geometría del disco duro básicamente lo que dice es cómo se calcula el tamaño del disco duro. ¿Cómo calculamos el tamaño del disco duro? Haciendo un cálculo de los cilindros por las cabezas, por los sectores, por el encoding data, que vimos que el encoding data es igual a 512. ¿Por qué es igual a 512? Porque en un clúster podemos grabar 512 bytes. ¿De dónde salen los clústeres? De la intersección del pista con el sector. El espacio que está ahí se le llama clúster. Ya sabemos que en todos los clústeres se pueden grabar 512 bytes. Si ustedes ven, hay un fenómeno que es como el fenómeno del pastel, que a medida que el clúster se vuelve al centro, se vuelve más pequeño. Entonces, en este caso, aquí le diciendo al disco duro que a medida que se acerca al centro, se va volviendo más pequeño el pedacito donde vamos a grabar, ¿verdad? Y entonces son unos parámetros que el disco tiene en su geometría y eso se puede configurar. También cuando los discos duros mecánicos se apagan, se corren las cabezas que están en el medio del disco hacia afuera y esa zona se llama landing zone o zona de aterrizaje, ¿verdad? Es decir, se saca el disco duro hacia afuera para que cuando las computadoras se transporten y todo eso no se golpeen los platos y por consiguiente el disco duro no se vaya a dañar. Así es que más o menos esa es
introducción al tema de los discos duros, ¿verdad? Para que, bueno, para que ustedes sepan más o menos cómo funciona el tema y bueno, que sirva para pasar entretenido un poquito ahorita con este tema del COVID y agarrar un poco de conocimientos y cuando regresemos, pues, este, hemos aprendido algo nuevo. Así que no sé si tienen alguna duda, entonces estamos ahí para responderles. Bueno, de no haber preguntas, a mis amigos que están conectados, bueno, les agradecemos y como les digo, estamos aquí tratando de dar un aporte para eh, fortalecer la parte técnica en el país y a todos estos jóvenes que están ávidos de nuevos conocimientos y en el área de sistemas y telecomunicaciones. Buenas noches. Se me cuida.